Llevo 50 años estudiando los ciclos económicos y te lo puedo decir con total seguridad. El verdadero peligro para tu dinero no es que se hunda la bolsa. El verdadero peligro es esa falsa sensación de seguridad que te da tenerlo quieto en el banco. He gestionado miles de millones de dólares a través de múltiples crisis, desde la estanflación de los 70 hasta el colapso de 2008. Y he aprendido que la historia tiene un ritmo, una cadencia que se repite una y otra vez. Lo que la mayoría de la gente piensa es que su principal enemigo financiero es la volatilidad, esas subidas y bajadas que ven en los gráficos. La realidad es que su verdadero enemigo es un ladrón silencioso y paciente, la devaluación de la moneda. Piensa en la economía como una gran máquina. Esta máquina tiene diferentes engranajes, pero hay uno fundamental, la deuda. Los gobiernos, las empresas y las personas se endeudan para crecer. Esto crea un ciclo de auge. Pero llega un punto en que la deuda es tan grande que no se puede pagar. En mis 50 años en los mercados he visto este patrón repetirse hasta la saciedad. Cuando la deuda se vuelve impagable, los responsables políticos se enfrentan a una elección imposible. Pueden dejar que todo el sistema colapse en una dolorosa depresión o pueden imprimir dinero para aliviar la carga. ¿Qué crees que eligen siempre? Imprimen, cada vez. Aquí está el truco que casi nadie ve. Esa deuda masiva de los gobiernos no se paga con impuestos. Se te transfiere a ti, al ciudadano de a pie, haciendo que tu dinero valga menos cada día. Es un impuesto invisible. La mayoría se enfoca en el drama de una caída del mercado, que es ruidosa y visible, pero ignoran la lenta y constante erosión de su poder adquisitivo, que es silenciosa e invisible. No se trata de si el mercado subirá o bajará el próximo mes. Se trata de que el valor del dinero que guardas está programado para disminuir con el tiempo. Lo que separa a los inversores que sobreviven y prosperan de los que quiebran no es su habilidad para predecir el futuro, sino su humildad para prepararse para un futuro que no pueden predecir. La gente anhela la seguridad, por eso dejan su dinero en una cuenta corriente. Pero puedes tener la ilusión de seguridad hoy o la riqueza real mañana, pero no ambas. El universo no te permite ignorar la entropía financiera. El dinero en efectivo es como un cubito de hielo en tu mano. Puede que no veas cómo se derrite cada segundo, pero al final del día te quedará mucho menos de lo que tenías. Este proceso no es un accidente, es un diseño, es la forma en que el sistema se reinicia. Desde el Imperio Romano devaluando sus denarios hasta el abandono del patrón oro en 1971, el manual de instrucciones es siempre el mismo. Cuando las deudas son demasiado grandes, el valor de la moneda se sacrifica. Voy a enseñarte la estrategia histórica para crear un patrimonio, un sistema financiero personal que no solo se ponga a salvo, sino que se multiplique durante estas gigantescas transferencias de poder y riqueza que ocurren, sí o sí, cuando las reglas del juego cambian. No es magia, es entender la máquina, es entender los principios atemporales y universales que gobiernan la riqueza, porque la mayor parte de lo que la gente cree sobre el dinero es simplemente erróneo. Creen que deben ser expertos en elegir acciones. La realidad es que deben ser expertos en equilibrio y diversificación. Creen que deben evitar el riesgo. La realidad es que deben entenderlo y gestionarlo. Este es el impuesto invisible. Al final, siempre pagamos el pato los mismos, a menos que aprendamos a jugar con reglas diferentes. Si quieres entender los principios que te protegen de esta erosión silenciosa, te invito a seguir de cerca este canal. Lo que compartiré aquí no son trucos, son las reglas de la máquina. Para construir un sistema que te proteja del impuesto invisible, primero debemos demoler una idea muy peligrosa que casi todo el mundo acepta como verdad, la idea de lo que significa diversificar. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes empresas. Compran un poco de tecnología, un poco de banca, algo de consumo, y creen que están seguros. La realidad es que no están diversificados, están peligrosamente concentrados. Han comprado billetes en diferentes camarotes del mismo barco, y si ese barco se llama crecimiento económico, todos se hunden juntos cuando llega la tormenta. No se trata de coleccionar muchos activos, se trata de coleccionar diferentes corrientes de rendimiento que no se muevan al unísono. Imagina que eres un agricultor. No plantarías un solo tipo de cultivo, sería una locura. Plantarías algunos que necesitan mucho sol, otros que prosperan con la lluvia, y quizás algunos que resisten las heladas. ¿Por qué? Porque no sabes con certeza qué tiempo hará el año que viene. Un portafolio de inversión funciona exactamente bajo el mismo principio. La mayoría de los inversores apuestan todo a que siempre hará sol. Durante mis 50 años en los mercados, he visto cómo este error ha aniquilado patrimonios una y otra vez. Lo vi en el año 2000, con la burbuja de las .com. La gente tenía carteras diversificadas, con 20 acciones tecnológicas diferentes. Cuando la burbuja estalló, no importaba si tenías Cisco o Intel. Todo se desplomó a la vez, porque la correlación entre ellas era casi perfecta. Se hundieron juntos. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran
es su comprensión de la correlación. Es un concepto simple pero profundo. Significa cómo se mueven los precios de los activos entre sí. Si dos activos suben y bajan juntos, están correlacionados positivamente. Si uno sube cuando el otro baja, están correlacionados negativamente. El secreto, lo que en Bridgewater llamamos el santo grial de la inversión, es combinar entre 15 y 20 de estas corrientes de rendimiento que sean de buena calidad, y lo más importante, que no estén correlacionadas entre sí. Piénsalo como un equipo de expertos. No quieres 15 expertos en el mismo campo. Quieres un médico, un ingeniero, un artista, un filósofo. Cada uno ve el mundo de una manera diferente. Cuando se enfrentan a un problema complejo, la diversidad de sus perspectivas crea una solución mucho más robusta y brillante que la que podría crear un solo genio. Tu cartera debe ser ese equipo de genios. Necesitas acciones que prosperan con el crecimiento. Necesitas bonos del gobierno que prosperan cuando el crecimiento se debilita y los bancos centrales bajan los tipos de interés. Necesitas oro y materias primas que prosperan cuando la inflación se dispara y el valor del dinero en papel se cuestiona. La belleza de este sistema es matemática, no es una opinión. Al combinar activos no correlacionados, puedes reducir el riesgo de tu cartera en un 80% sin sacrificar tus rendimientos a largo plazo. Repito, reduces drásticamente el riesgo sin renunciar a las ganancias. Puedes tener la volatilidad de las apuestas concentradas o la estabilidad del equilibrio, pero no puedes tener ambas cosas. El universo no te lo permite. Esto es crucial porque te protege de tu peor enemigo, tú mismo. Una caída del 50% en tu cartera, como la que muchos sufrieron en 2008, no es solo una pérdida matemática, es una herida psicológica devastadora que te lleva a tomar la peor decisión posible, vender en el pánico, en el punto más bajo. Un portafolio verdaderamente diversificado y equilibrado no sufre esas caídas salvajes, te permite mantener la calma, seguir el plan y sobrevivir para luchar otro día. Y en los mercados, sobrevivir lo es todo. Una vez que entiendes la necesidad de una diversificación real a través de activos no correlacionados, el siguiente paso es entender el entorno en el que estos activos operan. La economía no es una línea recta hacia el progreso. Funciona como una máquina con ciclos, con estaciones que cambian. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con la misma certeza con la que el invierno sigue al otoño. Solo hay 4 cosas que pueden mover el precio de un activo. Un crecimiento económico mayor de lo esperado, un crecimiento menor de lo esperado, una inflación mayor de la esperada y una inflación menor de la esperada. Son las 4 estaciones de la economía. Tu trabajo como inversor no es predecir qué estación vendrá después, es construir un portafolio que se comporte razonablemente bien en todas ellas. La mayoría de los inversores construyen su cartera para una sola estación, la primavera del crecimiento económico alto y la inflación estable. En esa estación, las acciones y los bonos corporativos florecen. Pero ¿qué pasa cuando llega el invierno de la recesión, como en 2008? Las acciones se hielan. O cuando llega el verano sofocante de la alta inflación, como en los años 70, tanto las acciones como los bonos se marchitan, porque el dinero que generan vale cada vez menos. Lo que necesitas es lo que llamamos un portafolio all-weather, o para todas las estaciones. Piénsalo como un vehículo todoterreno. Tiene la velocidad para correr en la utopía del crecimiento, pero también la tracción para subir por la montaña de la recesión y la robustez para atravesar el desierto de la inflación. Para construirlo, necesitas asignar tu capital a los activos que prosperan en cada una de estas 4 estaciones. Cuando el crecimiento es fuerte y la inflación es baja, la primavera, las acciones son las reinas. Cuando el crecimiento se debilita y la inflación también baja, el invierno o recesión, los bonos del gobierno a largo plazo son tu mejor refugio, porque los bancos centrales bajarán los tipos de interés para estimular la economía, haciendo que el valor de tus bonos antiguos suba. Cuando el crecimiento es fuerte y la inflación se dispara, el verano, las materias primas como el petróleo o el cobre y el oro funcionan muy bien. Y cuando el crecimiento es débil pero la inflación es alta, un escenario terrible llamado estanflación, el oro y los bonos ligados a la inflación son tus únicos amigos. La gente a menudo me pregunta por porcentajes. No se trata de una fórmula mágica, sino de un principio de equilibrio de riesgos. Una cartera equilibrada podría tener alrededor de un 30% en acciones, un 40% en bonos del gobierno a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, y luego un 7.5% en oro y un 7.5% en una cesta diversificada de materias primas. La mayoría de la gente mira esto y se pregunta, ¿por qué tantos bonos? La respuesta es que los bonos son históricamente menos volátiles que las acciones.
Para equilibrar el riesgo de un 30% en acciones, necesitas un porcentaje mayor de un activo menos arriesgado. No estás equilibrando el dinero, estás equilibrando el riesgo. Este es el sistema que te protege del impuesto invisible. Cuando los gobiernos imprimen dinero sin control para pagar sus deudas, están creando la estación de la alta inflación. En ese entorno, tu dinero en el banco se evapora, pero tu oro, tus materias primas y a menudo tus acciones de empresas con poder de fijación de precios se revalorizan. Estás protegido. No estás adivinando el futuro. Estás aceptando humildemente que no lo conoces y te estás preparando para cualquier cosa que pueda traer. La mayoría piensa que invertir es predecir la lluvia. La realidad es que se trata de construir un arca. He diseñado y gestionado sistemas de inversión durante 5 décadas. He contratado a los doctores en física y matemáticas más brillantes del mundo para construir modelos que analizan siglos de datos económicos. Y después de todo este esfuerzo, he aprendido que la pieza más importante y frágil de toda la máquina de inversión no es el modelo, ni la estrategia, ni la asignación de activos. Eres tú, tu cerebro, tus emociones. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que se pierde mucho más dinero por errores psicológicos que por errores de análisis. La economía funciona como una máquina, pero los seres humanos que participan en ella no son racionales. Son impulsados por 2 fuerzas primarias, la codicia y el miedo. Y estas 2 emociones son las arquitectas de los ciclos de auge y caída. Cuando los precios suben, la gente siente codicia. Sienten el miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO. Compran en la cima del mercado, cuando el riesgo es máximo y el rendimiento potencial es mínimo. Luego, cuando el mercado se derrumba, como inevitablemente ocurre, la codicia se convierte en pánico. El miedo a perderlo todo los consume. Y venden en el fondo, cuando el riesgo es mínimo y el rendimiento potencial es máximo. Compran caro y venden barato. La fórmula garantizada para la ruina. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para construir un sistema que los proteja de sí mismos. No es sobre ser más inteligente que el mercado, es sobre ser más disciplinado que tus propias emociones. El mayor error que veo es el sesgo de la experiencia reciente. La gente asume que lo que ha sucedido en los últimos años seguirá sucediendo para siempre. En 1999, todos creían que las acciones tecnológicas eran el único camino a la riqueza. En 2007, todos creían que los precios de la vivienda nunca bajarían. En 2021, muchos creían que las criptomonedas solo podían subir. La historia no se repite exactamente, pero rima. Y la rima más constante es que la arrogancia humana precede a la caída. El antídoto para esto es uno de mis principios más importantes, la humildad radical. Es la comprensión de que puedes estar equivocado. Es buscar activamente a las personas más inteligentes que no están de acuerdo contigo para que pongan a prueba tus ideas. Así es como se construye un portafolio robusto. No compras solo lo que crees que va a subir. Compras también lo que te protegerá si tu predicción principal es un desastre. Es un seguro. Puedes tener la emoción de apostar todo a un número en la ruleta o la tranquilidad de saber que tu sistema está diseñado para sobrevivir a cualquier resultado. Pero no puedes tener ambos. El universo exige que elijas. Por eso el sistema de diversificación real y el portafolio para todas las estaciones son tan poderosos. No dependen de que seas un genio, no dependen de que predigas el futuro. Dependen de principios atemporales de equilibrio y humildad. Están diseñados para funcionar cuando tú estás en tu peor momento, asustado, confuso, tentado a tomar la decisión equivocada. El sistema toma la decisión por ti, porque lo programaste en un momento de calma y racionalidad. Construir riqueza no es un sprint, es un maratón a través de un terreno impredecible. Tu objetivo no es ganar cada carrera, sino asegurarte de que llegas a la línea de meta. Y para eso necesitas un sistema que te mantenga en la carrera, incluso cuando tus piernas y tu mente te gritan que te rindas. Hablemos de cómo construir tu arca financiera, pieza por pieza. La teoría es elegante, pero la ejecución es lo que separa la riqueza de la ruina. La estrategia que voy a detallarte no la inventé yo. Es el resultado de estudiar cientos de años de historia económica, de destilar los principios que funcionan a través de imperios, guerras y depresiones. Es lo que llamamos en Bridgewater el portafolio all weather, o para todas las estaciones. La mayoría de la gente piensa que invertir es una cuestión de ataque, de encontrar la próxima gran empresa que se multiplicará por 100. La realidad es que es un juego de defensa.
No se trata de cuánto ganas en los buenos años, se trata de cuánto no pierdes en los malos. Una pérdida del 50%, como la que sufrieron millones en 2008, requiere una ganancia del 100% solo para volver al punto de partida. Es un agujero matemático del que es casi imposible salir. La estrategia All Weather está diseñada para evitar esos agujeros. Su objetivo no es maximizar las ganancias en un año concreto, sino generar rendimientos aceptables y estables a lo largo del tiempo, sin importar lo que haga la economía. Piensa en tu portafolio como un sistema de ingeniería. No construirías un puente diseñado para soportar solo días soleados. Lo construirías para soportar huracanes, terremotos y el paso de miles de camiones. Tu patrimonio merece la misma ingeniería robusta. Así es como se construye. Primero, olvida la idea de asignar tu dinero. Vas a asignar tu riesgo. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la asignación de capital tradicional, como el famoso 60% en acciones y 40% en bonos, es una ilusión de diversificación. Las acciones son mucho más volátiles que los bonos, por lo que en una cartera 60-40, las acciones representan más del 90% del riesgo total. Estás apostando casi todo a una sola estación económica, el crecimiento. Para equilibrar el riesgo, necesitas una estructura diferente. Una versión simplificada y accesible para cualquier inversor sería esta: un 30% de tu capital en una cesta de acciones globales diversificadas. Puedes lograrlo con un simple fondo indexado de bajo coste, que siga un índice como el MSCI World. Esta es la parte de tu motor que ruge cuando la economía crece y las empresas ganan dinero. Luego, una porción mucho más grande de lo que la gente espera, un 55% en bonos del gobierno. Pero no cualquier bono, un 40% en bonos del gobierno a muy largo plazo, 20-30 años, y un 15% en bonos a medio plazo, 7-10 años. ¿Por qué tantos bonos? Porque son tu principal defensa contra el invierno económico, la recesión. Cuando el crecimiento se desploma y el pánico se apodera de los mercados, los bancos centrales bajan los tipos de interés drásticamente. Esto hace que el valor de los bonos que ya posees, especialmente los de largo plazo, se dispare. En 2008, mientras las acciones se hundían más de un 30%, los bonos del Tesoro a largo plazo de Estados Unidos subieron más del 20%. Esa ganancia amortiguó casi por completo la caída de las acciones en una cartera equilibrada. Te salvó del pánico. Finalmente, las dos piezas que te protegen del impuesto invisible, de la devaluación de la moneda. Un 7.5% en oro y un 7.5% en una cesta diversificada de materias primas. El oro es el antidinero. Ha sido un depósito de valor durante miles de años. Cuando los gobiernos imprimen dinero de forma imprudente para pagar sus deudas, la confianza en el papel moneda se erosiona. En esos momentos, el oro brilla. Lo vimos en los años 70, durante la estanflación, cuando las acciones y los bonos se hundieron juntos, pero el oro se multiplicó por 20. Las materias primas, como el petróleo, el cobre o los granos, también prosperan cuando la inflación se acelera, porque su precio es en sí mismo un componente de la inflación. Este sistema, 30% acciones, 55% bonos, 7.5% oro, 7.5% materias primas, es tu vehículo todoterreno. No es el coche más rápido en la autopista del crecimiento, pero a diferencia del Ferrari que la mayoría intenta conducir, no se estrellará cuando la carretera se llene de hielo. El mayor beneficio no es financiero, es psicológico. Te libera de la necesidad de tener una opinión sobre el futuro. Te libera del estrés de leer las noticias económicas cada día. Has construido una máquina robusta, basada en principios atemporales. Y ahora puedes dejar que la máquina haga su trabajo a través de los ciclos, mientras tú te centras en tu vida. Construir la máquina es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, y quizás la más difícil, es mantenerla en funcionamiento. Aquí es donde la psicología humana choca frontalmente con la lógica del sistema. Necesitas un mecanismo que te obligue a actuar racionalmente cuando tus instintos te gritan que hagan lo contrario. Ese mecanismo se llama reequilibrio. El reequilibrio es el proceso de ajustar periódicamente tu cartera para devolverla a sus porcentajes originales. Es simple en concepto, pero increíblemente poderoso en la práctica. Imagina que después de un año fantástico para la bolsa, tu asignación de acciones ha crecido del 30% al 40% de tu cartera. El reequilibrio te obliga a vender ese 10% extra de acciones y redistribuir el dinero entre los bonos, el oro y las materias primas, que probablemente no hayan subido tanto.
En esencia, el reequilibrio es un sistema automatizado para vender caro y comprar barato. Te obliga a tomar beneficios de los activos que han tenido un buen rendimiento y están sobrevalorados, y a reinvertir en los activos que han tenido un mal rendimiento y están infravalorados. La mayoría de los inversores hacen exactamente lo opuesto, persiguen el rendimiento. Compran lo que ya ha subido, llevados por la euforia y el miedo a quedarse fuera, y venden lo que ha caído, llevados por el pánico. El reequilibrio es el antídoto contra este comportamiento destructivo. En mis 50 años en los mercados he visto este patrón repetirse una y otra vez. Durante la burbuja de las .com a finales de los 90, la gente que no reequilibraba veía cómo sus carteras se concentraban cada vez más en acciones tecnológicas. Se sentían como genios, pero cuando la burbuja estalló en el año 2000, lo perdieron todo. Un inversor que hubiera reequilibrado su cartera all-weather cada año habría estado vendiendo acciones tecnológicas a precios de locura en 1998 y 1999 y comprando bonos y oro que en ese momento nadie quería. Cuando el mercado se desplomó, no solo habría estado protegido, sino que durante el reequilibrio de 2001 y 2002, el sistema le habría obligado a vender sus bonos, que se habían revalorizado, y a comprar acciones tecnológicas por los suelos. Habría comprado en el punto de máximo pesimismo, preparándose para las enormes ganancias de la década siguiente. No se trata de ser un genio, se trata de tener un sistema. Puedes tener la gratificación instantánea de tu ego al acertar con una inversión, o puedes tener la seguridad a largo plazo de un sistema robusto, pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. ¿Cómo implementarlo? De forma sencilla. Elige una fecha cada año. Puede ser tu cumpleaños o el primer día del año. Y en esa fecha, sin importar lo que esté pasando en el mundo, ajusta tu cartera a los porcentajes objetivo: 30, 55, 7.5, 7.5. No lo pienses. No leas las predicciones de los analistas. Simplemente ejecuta el plan. Es un acto de humildad radical. Es admitir que no tienes ni idea de qué clase de activo lo hará mejor el año que viene. Y esa admisión es tu mayor fortaleza como inversor. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad de predicción, sino su disciplina. El reequilibrio es disciplina codificada en una regla. Este proceso transforma la inversión de una actividad emocional y estresante a una tarea mecánica y aburrida. Y en el mundo de la inversión, aburrido es bueno. Aburrido significa que el sistema está funcionando, protegiéndote de tu peor enemigo, tú mismo. Al combinar una cartera verdaderamente diversificada para todas las estaciones, con la disciplina del reequilibrio anual, has creado algo más que una estrategia de inversión. Has creado una máquina de generar riqueza que es resistente a los ciclos económicos, a las crisis y, lo más importante, a tus propios sesgos emocionales. Esta es la forma de protegerte del impuesto invisible y de construir un patrimonio que perdure. Hemos recorrido un largo camino juntos. Empezamos con una verdad incómoda: la existencia de un impuesto invisible, un ladrón silencioso que roba el valor de tu dinero mientras duermes. Vimos cómo la gran máquina de la economía, impulsada por ciclos de deuda que se repiten a lo largo de la historia, obliga a los gobiernos a elegir siempre el mismo camino: imprimir dinero, devaluar la moneda y transferirte la factura a ti, al ciudadano de a pie. Entendimos que la mayoría de la gente piensa que el peligro es la volatilidad del mercado. La realidad es que el peligro es la erosión garantizada del dinero en efectivo. A partir de este diagnóstico, empezamos a diseñar una solución. No un truco, no una predicción, sino un sistema. Un sistema robusto, basado en principios atemporales y universales. Desmontamos el mito de la diversificación tradicional, esa idea peligrosa de tener muchos billetes en el mismo barco. Aprendimos que la verdadera diversificación no consiste en tener muchos activos, sino en tener activos que se comporten de forma diferente en entornos distintos. El santo grial de la inversión: combinar entre 15 y 20 flujos de rendimiento no correlacionados para reducir drásticamente el riesgo sin sacrificar las ganancias. Luego, dimos un paso más allá y construimos el mapa de la economía, las 4 estaciones. Vimos que solo 4 escenarios pueden mover los mercados: un crecimiento mayor o menor de lo esperado y una inflación mayor o menor de lo esperado. Y en lugar de intentar predecir el tiempo, decidimos construir un vehículo todoterreno, un arca capaz de navegar cualquier tormenta, el portafolio All Weather. Un 30% en acciones para la primavera del crecimiento, un 55% en bonos del gobierno para el invierno de la recesión y un 15% combinado en oro y materias primas para el verano de la inflación y el otoño de la estanflación. Finalmente, instalamos el piloto automático, el reequilibrio anual.
Un mecanismo simple pero profundo que nos obliga a vender caro y comprar barato, protegiéndonos de nuestras peores emociones. Este es el marco completo, es la máquina que hemos construido. Pero ahora llegamos a la parte más importante. Porque puedes tener el mejor coche del mundo, pero si el conductor está decidido a estrellarlo, acabará haciéndolo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es la calidad de su análisis, sino la robustez de su carácter. Por eso, debemos mirar en el espejo y confrontar los errores de comportamiento que destruyen más patrimonio que cualquier crisis económica. El primer error es la arrogancia. Es creer que sabes lo que va a pasar. La gente busca gurús, predicciones, la próxima gran cosa. Quieren tener razón. Pero en mis 50 años en los mercados, he aprendido que la humildad radical es la mayor ventaja de un inversor. No se trata de tener razón. Se trata de tener un sistema que funcione, incluso cuando estás equivocado. El segundo error es la impaciencia. La gente confunde actividad con progreso. Sienten la necesidad de reaccionar a cada titular, de ajustar sus velas con cada soplo de viento. La realidad es que la mayor parte del tiempo, la mejor acción es ninguna acción. Un sistema bien diseñado funciona en piloto automático. Tu trabajo es no interferir. Puedes tener la emoción de las operaciones constantes, o la tranquilidad de los resultados consistentes, pero no puedes tener ambas. El universo no te lo permite. El tercer error es perseguir el pasado. Los inversores miran qué ha funcionado en los últimos 5 años y apuestan todo a que seguirá funcionando. Lo vi con las acciones tecnológicas en 1999, con los bienes raíces en 2007, con innumerables modas pasajeras. Compran en la cima del ciclo de la euforia. Un sistema basado en principios, como el all-weather, hace lo contrario. El reequilibrio te obliga a vender lo que está de moda y a comprar lo que está olvidado. El cuarto error es el instinto de rebaño. Los humanos estamos programados para buscar seguridad en el grupo. Cuando todos compran, sentimos la necesidad de comprar. Cuando todos venden presas del pánico, sentimos la necesidad de vender. Pero el mercado es un entorno contraintuitivo. El punto de máximo riesgo es cuando hay un consenso optimista. El punto de máxima oportunidad es cuando la sangre corre por las calles y nadie quiere saber nada. La mayoría piensa que la seguridad está en seguir a la multitud. La realidad es que en los mercados, la multitud suele dirigirse hacia el precipicio. Por último, el error más fundamental es subestimar el poder de las emociones. El miedo y la codicia son fuerzas tectónicas en tu psique. Una caída del 40% en tu cartera no es un número en una hoja de cálculo. Es un golpe visceral que secuestra tu cerebro racional. Por eso construimos la máquina. Por eso creamos el sistema. No es solo para gestionar el dinero, es para gestionarte a ti. El portafolio all-weather, con su volatilidad controlada, y el reequilibrio, con su disciplina automática, son tu defensa contra tu propio cerebro reptiliano. Son el ancla que te mantiene firme en la tormenta. Al final, este viaje no ha sido solo sobre finanzas. Ha sido sobre cómo tomar mejores decisiones en un mundo incierto. Ha sido sobre reemplazar la arrogancia con humildad, la impaciencia con disciplina y el miedo con un sistema. Esta es la arquitectura completa de la independencia financiera. Al final de todo, ¿qué es el dinero? He pasado mi vida construyendo modelos, analizando datos, gestionando miles de millones de dólares a través de auges y colapsos, y he llegado a la conclusión de que el dinero, en su esencia, no es más que una herramienta. Una herramienta para conseguir lo que realmente valoras, y para la mayoría de nosotros eso se reduce a unas pocas cosas: seguridad para nuestra familia, libertad para perseguir nuestro trabajo significativo y nuestras relaciones significativas, y la capacidad de experimentar la vida en nuestros propios términos. La mayoría de la gente persigue el dinero pensando que el objetivo es acumular la mayor cantidad posible. La realidad es que el objetivo es diseñar una vida en la que no tengas que pensar en el dinero. El sistema que hemos construido juntos no es una estrategia para hacerse rico rápidamente. Es una filosofía para construir una vida rica. Se basa en los mismos principios que he usado para dirigir mi empresa y para vivir mi vida. El primer principio es abrazar la realidad y lidiar con ella. La realidad es que el impuesto invisible es real. La realidad es que los ciclos económicos son inevitables. La realidad es que eres un ser humano emocional y propenso a errores. Negar estas realidades es la receta para el desastre. El sistema all-weather no es optimista ni pesimista, es profundamente realista. Acepta el mundo tal como es y se prepara para ello. El segundo principio es tener un sistema. La vida, como los mercados, es demasiado compleja para navegarla con decisiones improvisadas basadas en el instinto. Necesitas principios, necesitas un proceso. Hemos seguido mi proceso de 5 pasos. 1. Teníamos una meta clara: proteger y hacer crecer nuestro patrimonio. 2. Identificamos los problemas: la devaluación de la moneda, la volatilidad y nuestros propios sesgos. 3. Diagnosticamos las causas, los ciclos de deuda y la psicología humana. 4. Diseñamos un plan:
el portafolio all weather y el reequilibrio. Ahora, el paso más importante es ejecutar ese plan con una disciplina inquebrantable. Este proceso funciona para todo en la vida, no solo para invertir. El tercer principio es la humildad radical. El mayor regalo que me ha dado el mercado es una profunda conciencia de cuánto no sé. El futuro es fundamentalmente incognoscible. Cualquiera que te diga lo contrario te está vendiendo algo. Por eso, el sistema no se basa en predicciones, se basa en el equilibrio. No apuesta por una estación, se prepara para todas. No se trata de ser inteligente, se trata de ser sabio. Y la sabiduría empieza por reconocer los límites de tu propio conocimiento. Lo que separa a las personas que logran sus metas de las que no es la suerte ni el talento, sino el carácter. Es la capacidad de diferir la gratificación, de mantener la calma bajo presión, de adherirse a un plan a largo plazo a pesar de las distracciones a corto plazo. Construir este sistema de inversión y mantenerlo es en realidad un ejercicio de desarrollo del carácter. Te enseña paciencia, te enseña disciplina, te enseña a pensar en sistemas y en probabilidades en lugar de en certezas. Te libera del ruido diario de las noticias financieras para que puedas centrarte en lo que de verdad importa. Puedes tener el subidón de adrenalina de las apuestas especulativas o la paz mental de un patrimonio que crece de forma silenciosa y constante, pero no puedes tener ambos. El universo te pide que elijas. Hemos visto la máquina, hemos entendido los ciclos, hemos construido el arca y hemos instalado el piloto automático. Ahora te toca a ti. El impuesto invisible no es solo una amenaza para tu dinero, es una amenaza para tu libertad. Es la fuerza que te mantiene atrapado en un trabajo que no te gusta, preocupado por el futuro, incapaz de vivir la vida que deseas. Luchar contra él no es una opción, es una obligación si valoras tu independencia. La historia no te pregunta si estás preparado, simplemente sucede. Construye tu arca.